Los derechos de las concubinas en México. Antes de que se me indignen y arda Troya por lo que les voy a decir, respiren profundo. Si quieren, pónganle pausa al video, tómense un té de tila para los nervios y pónganle play porque esto se va a poner interesante. Se los explico en corto. Honestamente, este tipo de casos no son muy comunes, pero ya nos pasó en Lex Humanitas que una mujer que estuvo en concubinato con un hombre casado exigiera sus derechos en una pensión por viudez del ISSSTE, en la que el difunto se había casado y nunca se divorció. Quémeme la hoguera si quieren, pero antes de tirarle piedras a la concubina o amante, hay que tomar en cuenta que el principal responsable es el marido difunto por andar de ojo alegre. Hay muchos casos en los que el hombre le miente a la esposa y al amante y ninguna sabe que la otra existe. Pero lo que se llega a conocer coloquialmente como la casa chica en México llega a niveles en los que además tienen hijos. Desde luego, los hijos son los que menos culpa tienen y tienen derecho a una pensión alimenticia. En caso del ISSSTE es pensión por orfandad cuando el padre fallece. Pero en cuanto a la concubina o la amante, este año la Suprema Corte de Justicia determinó que las pensiones por viudez podrían dividirse entre la esposa y la concubina si el trabajador fallecido no se divorció y comenzó un vínculo con otra persona. Es decir, la esposa y la concubina tienen el mismo derecho a reclamar pensión de viudez ante la muerte del trabajador asegurado. Un nuevo vínculo no rompe el otro. El caso de referencia que analizó la Suprema Corte de Justicia es de Veracruz. La concubina acreditó el concubinato mediante testigos. El ISSSTE le había negado la pensión por viudez y se la había otorgado a la esposa, pero la Corte y tribunales federales ya se habían pronunciado en favor de proteger los derechos de las personas que son consideradas concubinas. Y me refiero concretamente a una tesis aislada del primer tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en Veracruz, que señaló que los requisitos que se le piden a las concubinas para otorgarles la pensión por viudez constituyen un estereotipo de género relacionado con el prejuicio del hogar extramarital, lo cual es discriminatorio y por lo tanto inconstitucional. En este caso que resolvió la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, el trabajador fallecido nunca disolvió su vínculo matrimonial legal, pero siguiendo los criterios de no discriminación contra las mujeres, los tribunales le otorgaron la pensión por viudez a quien vivió con él los últimos años de su vida, con quien además tenía un hijo. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define como concubinos a una relación de dos personas sin estar casadas. El tema da mucho de qué hablar, pero comprueba una vez más que nuestros actos suelen tener consecuencias graves, que pueden evitarse cuando uno actúa bien. Lástima que el difunto no pueda dar la cara por sus actos y afrontar las consecuencias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tiene razón la Suprema Corte de Justicia? ¿O están actuando de manera indebida y no están protegiendo los derechos de la familia? Me interesa saber qué opinan. Por favor, comenten. Y por último, recuerden que si requieren asesoría o atención legal para casos en la Ciudad de México, en Lex Humanitas estaremos encantados de recibirlos. Si reservan su cita, ya tenemos descuentos en asesoría y además contamos con planes y facilidades de pago. No lo piensen más, acérquense a Lex Humanitas.